Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estaba nerviosa, Luis. No, estamos arreglando unos detalles con las coordinadoras acá. Bien, bien. Bueno, Hola, ¿cómo un están? gusto grande de tenerlos en esta última conferencia de parte de las dos coordinadoras del CES. Conferencia no, charla. Charla. Así lo más. Empezó en el inicio de la emergencia sanitaria y parece, es increíble, ya estamos casi a mediados de septiembre, ¿no? Así que ha transcurrido una historia acá en pandemia, claramente haciendo mucha historia también en esto. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Andrea, la verdad que estamos muy contentos, por supuesto, en nombre de la asociación, más que agradecidos por toda la mano que ustedes nos han dado en este ciclo de charlas, de conversatorios, de puesta a punto de un montón de cuestiones vinculadas a la sexualidad. Es la última de este ciclo, no quiere decir que sea la última charla, por supuesto, ¿no? Vamos a cerrar hoy el ciclo. Para los que están, ya hemos presentado tantas veces a Patricia y a Andrea, que se nos gastó No presente. Hoy no. De tanto leer. Y como siempre me piden, hoy no se los voy a leer, pero ya saben que Patricia y Andrea, profesoras de biología y coordinadoras de educación sexual. Así que bueno, muchísimas gracias, eternamente agradecidos, y bueno, estamos para escucharlos. Bueno, la idea hoy es también poder escuchar, ya que por suerte somos menos hoy, capaz que está bueno poder también, queremos también compartir, que puedan compartir las opiniones de ustedes, ¿no, Andrea? Sí, claro. Capaz que nos da más tiempo para poder hacer más como un diálogo, ¿no? Me parece que está bueno inquietudes, preguntas y de repente hasta alguna situación con la que se hayan encontrado en los liceos. Capaz que está bueno para un intercambio más fluido. Nos permite eso, me parece bien. Bueno, empezamos. Bueno. Empezamos con un video, como siempre, para no perder la costumbre. Cuando cursaba cuarto año de escuela, recuerdo que un día la maestra llamó a mi madre y le dijo que cuando yo pasaba el pizarrón tenía gestos amanerados y que debía de ir al psicólogo. Tan solo tenía 10 años, aún no sabía que mi devenir iba a ser en una mujer trans. Hoy en día, que soy estudiante universitaria, habiendo transitado todo el sistema educativo formal, entiendo que tanto las instituciones como los programas y los docentes no tienen las herramientas ni las estrategias necesarias para continentarnos, incluirnos e integrarnos. Cuando llegué al liceo, todos mis amigos dejaron de hablarme y me quedé solo. Me quedaron 2 o 3 amigas mujeres. Transité 6 años de liceo sin amigos. No tenía con quién salir, no tenía con quién ir a bailar. En mis cumpleaños no iba nadie. Y los profesores me dejaron tan solos como ellos. Hoy que soy profesor, veo que los estudiantes que transitan por la diversidad sexual se siguen encontrando en la más absoluta soledad. En una materia la docente me dijo, ¿qué pensás hacer con tu sexualidad? Como si esa pregunta se le hiciera al resto de mis compañeros. Haciendo mi práctica docente, la escriptora un día me dijo, Ana Laura, vos tendrías que haberme dicho que eras un hombre vestido de mujer. El primer año de liceo me hace pasar la profesora al pizarrón a conjugar un verbo y adelante de toda la clase me dice, vos tenés que ser más femenina. A los 15, más allá de todos los acosos que sufrí con respecto a compañeros, padres, profesores, bueno, lo que fuere, me dijeron puntualmente, esta institución ya no da como para vos. Y bueno, sutilmente me invitaron a que me fuera.
Bueno, corrí el año 98, 99, mis compañeras y mis amigas en la escuela escribían quién les gustaba en los bancos y yo escribí que me gustaba Matías, hice un corazón, Pablo y Matías, y nadie lo tuvo que borrar excepto yo. Mi maestra me trajo alcohol para que lo borrara. Una compañera de clase, aunque le tocaba sentarse al lado mío por orden alfabético, no quería sentarse al lado mío porque era lesbiana y le parecía como horrible y raro. Yo me entero mucho tiempo después de eso porque me lo cuentan mis amigas, que de hecho me defendían diciendo que qué importaba si yo era lesbiana, aunque yo en ese momento ni siquiera me identificaba a mí misma como lesbiana. En el liceo, en educación física, no me dejaban entrar porque tenía que jugar obligatoriamente al handball y yo quería jugar al fútbol, y los varones supuestamente son los únicos que pueden jugar al fútbol. Educación laica, gratuita, obligatoria y diversa. Andrea, ponemos para que opinen un poquito, sacamos Sí, un por poco la supuesto. pantalla. Sacamos un poco a compartir pantalla. Dale. Bueno, estaría bueno que pudieran opinar, comentar. Oímos. Los invitamos a abrir los micrófonos nomás, a participar directamente sin pasar por el chat. Capaz que es más dinámico, ¿no, Patricia, Andrea? Sí, claro, claro. Sí, claro, sí, hablar. Somos poquitos y poquitas. Cuento una anécdota que tuve el otro día en el liceo. Sí. Le muestro a la Scripta, que es veterana, le digo, mirá el anillo que le compré a una profe. Y me dice, ay, sí, tenés que arreglarte más. Yo la quedé mirando. Yo sé por qué lado iba su comentario, ¿no? Pero digo, no sé, dije, fue como, la mujer se tiene que arreglar, no queda otra. Claro, y como esa necesidad de estar juzgando permanentemente lo que hacemos, cómo nos vestimos, ¿no? Cómo nos comportamos. Que justamente es lo que no habría que hacer. Cristina. Hola, ¿cómo andan? Hola. Me encantó y nada, me parece tan real, tan exacto, y nada, y compartirles una alegría que tengo yo hoy a nivel personal. Yo vivo en Libertad, San José, miren qué palabra, y hoy, bueno, en realidad, hoy nos dieron el sí para intervenir las letras de la entrada a la ciudad. Costó mucho, y bueno, y hoy tenemos el sí, mañana intervenimos las letras, porque realmente que una comunidad toda entienda que todos, que somos diversos, y que obviamente yo vivo acá, y desde el año 98 trabajo en el Liceo de Libertad. Imagínense que la población toda, adolescentes, adultos hoy y demás, ya capaz que pasaron por el liceo. Y la verdad que es una alegría cómo se están abriendo cabezas diversas, desde lo político, social, cultural, religioso, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no lo conocía, el video de ovejas, y me pareció fantástico. Nada, felicitarla simplemente. Son varios videos que un compañero del Liceo Dámaso los unió para que no llevaran tanto tiempo ponerlos separados, ¿no? Sí. Como ven ahí, hay varios de los relatos que corresponden a docentes, que pese a haber pasado estas situaciones, bueno, hoy llegaron a ser docentes. El año pasado estábamos haciendo con Andrea un curso de abuso sexual que organizaba el MEC, y en un encuentro presencial estaba una de las docentes, que es docente de historia, y a mí me dio mucha alegría verla y ver que había culminado su carrera, porque yo solamente había visto el video cuando decía esto de que la profesora escritora le dijo que le tendría que haber dicho que era un hombre vestido de mujer, ¿no? Qué fuerte eso, cuando un docente te dice una cosa de ese tipo, alguien que te está acompañando en un proceso para ser docente, ¿no?
y que como esto de estar siendo educador siempre y educando siempre en sexualidad, como decíamos desde la primera charla que estuvimos con ustedes. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente el video muy bueno, muy formativo, muy interesante, y yo lo que quiero destacar es que esta gran diversidad que estamos observando se está naturalizando a nivel de la sociedad, y uno lo que ve que sobre todo a nivel de los adolescentes se puede apreciar claramente esa naturalidad que están teniendo ellos. Yo trabajo en un privado con adolescentes, por ejemplo, y yo veo a nivel de primer año y segundo año, por ejemplo, que las nenas tienen novias, los varones tienen novios, por ejemplo, y el grupo lo toma como una cosa totalmente natural, y eso es lo que hay que valorar, porque son hoy adolescentes, adultos del mañana. O sea, la sociedad está creciendo en una cantidad de aspectos, está naturalizando algo que naturalmente debió haber sido siempre y nunca debió haber sido condenado, y bueno, apostamos a que la sociedad futura va a ser sin duda mucho más tolerante y normal y natural como debería ser toda la vida. Qué interesante esto que... Sí, perdón. No, que es una cosa que uno ve con cierta asombro, por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo ve cómo ellos están asumiendo cosas que son naturales y que estuvieran proscriptas y perseguidas por mucho tiempo, y hoy por hoy, lentamente, por suerte, se va naturalizando y asumiendo como tales. Y es lo bueno. Cómo estamos creciendo todos en ese sentido, ¿no? Es interesante esto que decís bueno, la importancia de naturalizar y de visualizar la diversidad como algo natural, como una parte natural de la vida. Nosotros le vamos a dejar, ahora después vamos a ver dentro de los recursos para poder mirar un video que se llama Vivir como un guerrero, que es un documental, en el cual inicia el documental Rodrigo Falcón, que es uno de los que da su testimonio aquí. Y Rodrigo Falcón, en este video, Vivir como un guerrero, plantea que él no sabía lo que le pasaba en su momento porque no se hablaba de lo que era la transexualidad, de lo que era ser una persona trans, y él descubre eso a través de un programa de televisión donde por primera vez se habla en un programa que era un reality, donde una persona plantea que es una persona trans, y ahí él descubre lo que era ser una persona trans, y empieza a sentir que por fin sabía lo que le estaba pasando. Es muy lindo poder ver ese testimonio de qué siente una persona cuando realmente puede encontrar su verdad, ¿no? De encajar en algo, porque esto de que muchas veces la sociedad nos dice que tenemos que encajar como si fuéramos las cajitas donde guardamos los tornillos de acuerdo a los tamaños, ¿no? Una sociedad que parece que nos tiene que poner, nosotros que venimos de la biología y que la biología siempre nos clasifica, estamos acostumbrados a clasificar, bueno, capaz que en esto vamos a tener que aprender a desclasificarnos y ver que somos una gama muy heterogénea que va de un lado al otro, y bueno. Sí, dos cuestiones me gustaría con respecto a lo que dice Gustavo, perdón, que ahora agrega Patricia, que si bien es cierto, Gustavo, lo que vos decís, que cada vez se pueden visibilizar más estas situaciones de diferentes orientaciones del deseo sexual, de diferentes identidades de género. De todas formas, en investigaciones recientes que se han hecho, sigue habiendo un alto porcentaje en los centros educativos de transfobia, de homofobia, de violencia psicológica y física y de exclusión por esos motivos, y que a veces nos parece que de repente la realidad, lo que nos rodea es la norma y es la regla, y nos alejamos 3 pasos o nos vamos 40 minutos. Nos alejamos de Montevideo 40 minutos y vemos otra realidad, y se siguen dando estos casos de discriminación, de desinformación, de mitos, ¿no? de muchos mitos. Y con respecto a lo que decía Patricia de Rodrigo Falcón, qué importante hubiera sido para él y qué importante puede ser para muchas y muchos de adolescentes que se puedan enterar de esto en los centros educativos, ¿no? Que nosotros y nosotras seamos los que les podamos informar de esto y no se tengan que enterar por la televisión de que hay otras posibilidades y otras maneras de poder ser y de poder habitar
esa identidad que es un permanente devenir y estar siendo, ¿no? Qué importante es que como docentes asumamos ese compromiso de acompañar y de demostrar que hay muchas formas posibles de ser y de habitar el género. Pero gracias por la reflexión, porque sí es cierto que se está visualizando más, por suerte, toda esta temática, ¿no? Pero nos Ángel, falta... creo que, Sí, Ángel. Creo que Ángel había levantado la mano. Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Bien, está bueno el video, la verdad que interesante. Y bueno, y comparto también lo que dijo, lo que han dicho los compañeros, de que me parece que veo que entre los jóvenes lo aceptan más ahora. Comparando, por ejemplo, cuando yo iba al liceo, que hace 2 o 3 años nomás, no sé mucho, bueno, han ocurrido unos cambios, me parece que se notan cambios. Todavía no, se ve eso sí a nivel capaz de la sociedad, las personas grandes más que nada. Yo escucho comentarios de docentes, colegas, y esa necesidad como, es gay, es bi, es como tratar de que tienen que las personas estar diciendo qué orientación tienen, o como que están todos con ese morbo de como que siempre tratar de clasificar, como vos decías, de encasillar en un lado o en otro. Tenés que decir para qué lado estás, porque si no, me parece que eso todavía falta bastante. Son cientos de años de represión, ¿no? Sí. De ocultamiento. Sí. A mí me pasó hoy en el liceo, en el 76, donde armamos, todo un espacio para celebrar lo que es el mes de la diversidad y hacer el tema de la semana y esto, una cartelera con algunas palabras escritas por los chiquilines, quedó linda, quedó como colorida, como muy adolescente, muy vivo. Y en el recreo vemos que con los adscriptos que algunos chicos y chicas mueven bancos alrededor de la cartelera, ¿no? Como, para darse como una idea, como si fuera una fogata, ¿no? De un campamento alrededor de la cartelera, y me acerco y les pregunto, chiquilines, ¿qué pasó acá? No, es un espacio que lo sentimos propio, y es un liceo donde hay una gran, por suerte, tienen la confianza de expresar libremente su sexualidad sin ningún problema, al ser un liceo sumamente chiquitito, ¿no? Pero me llamó poderosamente la atención, ¿no? Bueno, es como nuestro lugar, siendo que en realidad el liceo es todo el liceo de ellos, pero es como que se apropiaron, y ver parejitas sentadas de la mano, o sea, eso fue como muy, muy interesante. En la hoguera de la diversidad les podríamos llamar, porque era como que estaban ahí alrededor de un fueguito. Igualmente tenemos compañeros y compañeras referentes que al trabajar tienen dificultades con colegas, ¿verdad? Que hacen problemas, que protestan, o sea que, bueno, son batallas que todavía tenemos que seguir librando, que también las vamos a tener que librar con alguna de nuestras autoridades, eso lo sabemos, lo tenemos claro, pero bueno, para eso estamos. Y ni ¿no? que hablar cuando hablamos de las familias también, ¿no? Que también hay muchos palos en la rueda ahí en ese sentido, ¿no? Que también de alguna forma poder integrarlas está bueno. Sí, claro. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Cristina levantó la mano, creo, y después Gustavo, si no me equivoco. Una cosa nomás, que todo esto es muy nuevo, evidentemente, y compite contra algo que se viene arrastrando de cientos y cientos de años. O sea, estos cambios se van dando, yo creo que bastante rápido con todo, y bien, por suerte, pero va a llevar mucho tiempo y, bueno, llegará un momento que sea así, asumido Sí, totalmente. el tema es que a veces puede haber retrocesos también, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar... Y bueno, Sí. estamos en algunos aspectos, algunas cosas se están viendo, pero bueno. Por eso. Roxana puso por el chat, porque capaz que no puede hablar, que las direcciones de los liceos a veces también ponen resistencias. Es verdad también. Cristina, creo que ibas a comentar algo, ¿puede ser? Sí, en realidad es porque me viene siento que estoy en una conversación así en un mano a mano. Yo creo que muchas veces las familias nos habilitan y esperan por nosotros. O sea, somos como el apoyo. Tal vez hay familias que quieren frenar, pero hay otras que nos abrazan con el alma y corazón para que seamos nosotros
quienes sostienen esas situaciones que no saben cómo manejarse. Yo el sábado pasado estuve en una jornada que me enteré el viernes de noche, estaba José Ramallo y después Marcela Pini, y la verdad que en una comenté yo a veces comento con mis amigas del IPA, ¿no? Yo he tenido mucha suerte, le digo, a mí nunca en tantos años ha venido ningún padre, ni madre, ni tío, a frenarme. Y siempre traté todo. Y dije, he tenido mucha suerte, y a veces ellas me dicen, sí, la verdad que animarte a trabajar algún tipo de cosas, cuando no estaba la educación sexual formalizada en la educación y demás, y ella me decía, tal vez, o sea, no es suerte, sino que realmente es eso, ¿no? Lo que agradecen la familia, que nosotros podamos trabajarlo, que realmente nos abrazan. Y obviamente ser referente en una localidad por la cantidad de años, generamos una red muy fuerte acá, por ejemplo, con el centro de salud, o sea, hacemos una red cuando a veces no podemos nosotros, con la situación que se nos presenta, recurrir a otros. Entonces, realmente yo lo vivo como muy importante la red, y el agradecimiento de las familias que se están queriendo abrir en muchos casos, porque obviamente lo que quieren es que sus hijos felices, y tienen, como decía Gustavo, muchísimos años de freno y demás, pero nos habilitan a que participemos con sus hijos en diferentes situaciones realmente crueles a veces, o situaciones muy duras. Nada, es esta conversación en mano a mano que sentía que somos, creo que tenemos un papel fundamental. Yo la verdad no estoy tomando las horas de referente, porque Bueno, desde el año 2001-2002, desde la SUSA ya lo hacía en forma, estoy hablando de más, no escucho. Estaría bueno que lo hicieras, se precisan referentes en libertad, así que podrías hacerlo el año que viene. Bienvenida si lo haces. No, es que... ¿Cómo? Perdón que no escuché. Estaría bueno que tomaras las horas de referente, estaría bueno, bienvenida si tomás horas de referente. ¿Escuchaste? ¿Sabés qué? Creo que no estoy escuchando, o sea, creo que ustedes me escuchan, pero tengo, lo tomé en el año 2009, hice 2001-2002 el curso en la SUS, estaba en ese momento Janine Benítez, compañera mía de clase, hace muchos años. Después hice en el 2007, en el IPA, he seguido, pero lo hago desde fuera del cargo, lo hago desde mi cargo de laboratorio, en las 24 horas reloj que tengo de cargo, lo hago en mis horas de coordinación, lo hago con todas las escuelas habidas y por haber, porque acá es cruzar la calle y llegan al liceo, tic, 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 cruzan, y llegan, y fuera de esas 10 horas, y lo sigo haciendo, y acompaño, hay que hacer un test rápido de VIH, vamos al hospital, le digo yo, al centro auxiliar de primer nivel, y ahí vamos. Entonces, porque igual estoy muchas horas. Me pasó que en el 2009, cuando trabajé, en el liceo se confundía en qué cargo estaba, era la preparadora, era no sé qué, vení, llená este espacio, vení, me pasó eso. Entonces, lo sigo haciendo, sí, en el cargo. De hecho, cuando, no quiero hacerlos perder el tiempo, pero tal, lo sigo haciendo y he participado en todos los que he podido porque sigo ahí. Buenísimo. Y del sábado pasado, José Ramallo y Marcela Pini, realmente también fueron cosas que cuando José Ramallo dijo, se tiene que ir. No, me quedamos, chao. Que dijo, estaba en Salto, y es lo último que digo, así no, estaba en Salto y empezó así la presentación, y que al otro día tenía que participar en un congreso, y él venía de la cumbre, no sé qué, y alguien de un balcón le grita, viejo trolo. Y él iba a hablar de derechos y demás, entonces dice, bueno, lo de trolo lo venía sospechando, lo de viejo mató la dignidad. Dice, ¿quiénes son los que tienen derecho a vivir los derechos? Es como que te barren así, esa necesidad que tenemos de etiquetar al otro, sí o sí etiquetarlos. Entonces es como que, nada, perdón el tiempo.
No, pero gracias Cristina, y cómo el insulto nos pone claros en que somos diferentes a ese modelo, ¿no? Hegemónico, y cuál es el lugar del otro, del que tiene derechos y el que no los tiene, y el que tiene que permanentemente estar pidiendo por esos derechos porque parece que fuera menos persona por alejarse de ese modelo, ¿no? Es complejo. Patricia, si querés empezamos con la presentación. Bueno, Porque dice, ¿no? el gorda chancha que recibí en la escuela. Claro, si no. Bueno, la idea era un poco ahora ver la cantidad de legislación que tenemos a favor de por qué hoy estamos hablando de la diversidad sexual y de una legislación que, un poco lo que decía Gustavo, ¿no? Es muy cortito el tiempo que tenemos esta legislación. Si bien no es cortito el tiempo en que la diversidad está, ¿no? Capaz que estuvo oculta, pero está, digo, si pensamos en la película La chica danesa, ¿no? La transexualidad existe hace mucho tiempo, la homosexualidad también, o sea que son situaciones que, bueno, están desde hace tiempo, pero de repente las empezamos a visualizar ahora o a poner en derechos con legislación ahora. Entonces tenemos en el 2004 la ley de la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, después la Ley General de Educación que asegura el derecho a la educación de todas las personas, inclusive los colectivos minoritarios, que bueno, capaz que podría resultar feo esto de los colectivos minoritarios, ¿no? Y esto de que de alguna manera, por lo menos hasta ahora, no sabemos cuánto más va a durar, plantea como una línea transversal a través de la educación, ¿verdad? La educación sexual, la educación en derechos y la educación para la salud, involucrando obviamente la educación sexual desde la diversidad. En el 2007 que aparece la ley de unión concubinaria, donde de alguna manera también se legaliza la forma de posibilidad de personas de el mismo sexo de tener y ser amparadas por esa unión concubinaria. La ley 2008, del 2008, la 18.426, que la hemos venido nombrando desde el principio de nuestras conversaciones, que es el derecho a la salud sexual y reproductiva, que reconoce la diversidad sexual, ¿verdad? En el año 2009, la ley 18.590, que modifica al Código de la Niñez y la Adolescencia y que habilita la adopción de niñas y niños y adolescentes por parte de parejas homosexuales. En el 2013, la ley 19.075, que habilita el matrimonio igualitario de forma tal que las parejas homosexuales puedan contraer matrimonio. En el año 2013, la ley 19.167 sobre reproducción asistida, que habilita, ¿verdad?, además de otras formas de tratamiento a mujeres, a las mujeres lesbianas la posibilidad de ser madres. En el 2017 la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género, que también ya la hemos hablado, que reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género, y que entra también acá la protección a las mujeres trans y a la diversidad de orientaciones sexuales. En el año 2017, 2017, sí, que se consagra la ley integral para personas trans, que es la ley 19.684, y en el año 2018 la ANEP, que a través del Acta 82
consagra la posibilidad en un artículo muy escueto, pero de que se reconozca la posibilidad de que las chicas y los chicos sean tratados con el nombre por el cual se auto-perciben. Bueno, probablemente ustedes ya conozcan estos conceptos, pero como no teníamos clara el auditorio con el que íbamos a trabajar, nos parecía importante partir de algunos conceptos claves, ¿verdad? Y hablar de que, bueno, la identidad sexual tenemos que trabajar 4 conceptos: el sexo, la identidad de género, que es el cómo me siento, la expresión de género, que es el cómo actúo, cómo me comporto, y la orientación del deseo sexual, que es lo que me atrae. Entonces acá pasamos a trabajar, a ver un poquito qué significa cada una de estos conceptos. Entendemos por identidad sexual esa parte de la identidad que tenemos como personas que nos permite reconocernos, aceptarnos, asumirnos y actuar como seres sexuales, ¿verdad? Y decíamos que tenía estos 4 componentes: el sexo, que refiere a estas características de alguna manera biológicas, ¿verdad? Y que involucran lo genético, lo cromosómico, lo hormonal, lo anatómico, entre otras, y que de alguna manera nos distinguen entre varones y mujeres. Y que hay una amplia gama, ¿verdad?, donde también podemos incorporar variaciones de estados intersexuales. La identidad de género, que refiere a esa capacidad que tiene cada persona de cómo se autopercibe, de cómo se identifica como varón, como mujer, o como no varón o como no mujer, independientemente de aquel sexo o género o estado que se le asignó al momento de que nació, ¿no? Es decir, cuando nosotros nacemos, de alguna manera se nos asigna un sexo, un género, ¿verdad? Y que se llama el sexo legal, que es con el que nos inscriben en el registro civil, en función de algo que nos ven, que tiene que ver con nuestros genitales o lo que se visualiza de nuestros genitales. Pero esta identidad de género es lo que nosotros nos autopercibimos, ¿no? Lo que nosotros sentimos, independientemente de eso. Después, la expresión de género es la forma de expresar la masculinidad o feminidad de acuerdo a lo que la cultura de cada sociedad establece, y la orientación del deseo sexual va a ser la preferencia que cada persona tendrá en establecer sus vínculos erótico-afectivos. Bien, entonces, dentro de esa identidad de género que decíamos que era esa capacidad de autopercibir o de identificarnos independientemente de lo que se nos asignó al nacer, podemos hablar de cisgénero, y hablamos de cisgénero de aquella persona cuyo género experimentado, ¿verdad?, coincide con el género que se le asigna al nacer. Es decir, esa identidad es coincidente con lo que se le asignó al nacer. Transgénero, aquella persona cuya identidad de género no coincide con el género que se le asigna al nacer. Y hablamos de hombre trans, de aquella persona que se identifica como varón cuando al nacer se le asignó como mujer. Y de mujer trans como persona que se identifica como mujer cuando al nacer se le identificó como varón. Bien, no, y es interesante no, pasa para atrás. Sí. Espera. No, para adelante, no para atrás. Espera. Bien, ahí quedó. No, es interesante en esto de cómo van surgiendo esas,
esos términos, esos conceptos, eso de cómo nombrar al otro, ¿no? Porque en realidad esto de cisgénero capaz que no es tan conocido, y en realidad siempre lo primero que hay que nombrar es lo diferente. Entonces, en realidad, había que nombrar primero al trans, porque el trans era lo diferente a lo esperado, ¿no? Entonces, después que se nombró al trans, bueno, pero entonces, las mujeres y los hombres que se identifican con el género que se les asignó al nacer, tampoco son naturales, entonces también hay que nombrarlos, ¿no? Y es ahí como cuando aparece el término cisgénero. Lo mismo que pasa con la homosexualidad, primero aparece el término de homosexualidad y después es necesario nombrar a la heterosexualidad, ¿no? Es interesante cómo van apareciendo las palabras cuando a veces nos dicen, no, pero el idioma español, y cuando hablamos del todes, y cómo las palabras se van incorporando a medida que las vamos necesitando, ¿no? Entonces, está bueno tener eso en cuenta porque probablemente en el transcurso de nuestras vidas se sigan generando nuevas palabras para poder nombrar lo que existe, ¿no? Y lo que se reconoce. Andrea, Bueno, espera que Ángel tenía una pregunta. Bueno, dale, sí. Eso que tú nombraste como transgénero, ¿en realidad también no se le puede llamar transexual? Bueno. Y transgénero sería cuando una persona va cambiando de, por ejemplo, los flores, que se van cambiando como de género, como decir, la manera de vestirse y de... Mira, entramos acá en una cuestión de terminología, que estábamos con Andrea también en esta discusión de que depende de la bibliografía que agarres, la terminología que se trabaja, ¿no? El transgénero es como un paraguas que abarca una serie de términos, pero la palabra transgénero ahora como que está planteando esto de lo que dijimos. Antes, para otros el transexual es aquella persona que interviene, hace intervenciones en su cuerpo. Para otros el transexual es la persona que se identifica o se autopercibe como perteneciente a otro, al género que no fue identificado al nacer. Si vamos a la ley nuestra, dice, capaz que... A la ley de la integral de personas trans, ¿no? Sí. Si la tenés por ahí, yo la tengo, si no por acá también, ¿no? Que define bien lo que es la identidad de género. Eso tiene que ver, en realidad, define lo que es la identidad de género, que ahora vamos a hablar un poquito, pero en realidad creo que, Ángel, lo que vos planteás va un poco más allá de... Mira, habla, persona trans. Ahí está, dale. Es una persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento. Ahí está. Entonces, viste, como que es todo un tema eso. Si vas a la guía del Ministerio de Salud Pública, habla de transgénero. Si vas a la guía es como, está como que complicado. Capaz que lo mejor es hablar de persona trans, bueno, y después ya está. Ver, porque también es cierto que es una categoría que tiene mucha heterogeneidad y variabilidad, por supuesto, ¿no? Igual que la categoría cis. Hay muchas formas de habitar esas identidades trans o esas identidades cis, ¿no? Pero por ahora llamémosles persona trans o persona cis, como para tener ese acuerdo, ¿está? Bueno, y lo interesante no solamente es lo que Patricia les dijo recién, es un poco las dimensiones de esa identidad sexual, ¿no? Lo que es el sexo, la orientación del deseo sexual, la identidad de género y las expresiones de género, como esas 4 grandes dimensiones dentro de lo que es la identidad sexual. Ahora, ¿cómo se construye esa identidad sexual, ¿no? Esas dimensiones, cómo juegan, cómo se relacionan en la construcción de esa identidad sexual que es la que asumimos, ¿no? Entonces, ahí se presentan 3 modelos o concepciones, pero hay 2 que son los más grandes, digamos, que son el biologicista o el constructivista. Esto de los modelos responde a, todos nosotros sabemos, ¿no? Cuando los modelos intentan responder a una realidad y poder explicarla, ¿no? Entonces, tenemos un modelo que nos habla de que la identidad sexual
se construye desde una concepción biologicista o esencialista. Ahí tenemos, por ejemplo, a la bióloga Helen Fisher, que ella ha escrito libros como, por ejemplo, diciendo que el amor romántico es un estímulo fisiológico, que el amor es pura biología y pura química, estudia el comportamiento de los animales, por ejemplo, de la iguana, y de ahí extrapola hacia lo humano, ¿no? O sea, lo que hace es un reduccionismo biológico, ¿sí? Sacando toda la dimensión cultural. Mientras que hay otras concepciones o modelos, que son las constructivistas o construccionistas, que dicen que todo esto de la identidad sexual es un proceso muy complejo, que la biología humana dialoga permanentemente con la cultura, que es muy difícil saber hasta dónde es biología, hasta dónde es cultura, que no deberíamos caer en reduccionismos ni biológicos ni culturales, y en ese diálogo permanente entre biología y cultura es que se van construyendo las identidades, ¿no? Y bueno, por supuesto que esto empieza con Simone de Beauvoir allá por el 45, que se dice como que es un libro de destiempo, ¿no? Porque después de Simone de Beauvoir vino como un apagón de 30 años hasta la segunda ola de feminismo, que recién en los años 60 se vuelve con todos estos temas, ¿no? Y bueno, por ahí hay un montón de autores que desde la investigación teórica y empírica apoyan esta concepción o modelo constructivista o construccionista, que ahora vamos a explicar un poquitito mejor, por lo menos a grandes rasgos, ¿no? Si querés pasar, Patricia. Sí. Pasala toda igual, esta porque tiene las flechitas. Ahí está. Está ahí, bien. Entonces, desde esta teoría biologicista o esencialista, están las 4 dimensiones: el sexo, la identidad de género, la orientación sexual y las expresiones de género. Y 3 grandes características de esta teoría o de este modelo biologicista o esencialista es, primero, que es determinista, es decir, el sexo con que una persona es asignada al nacer determina la identidad de género, y a su vez esto determina la orientación sexual y las expresiones de género. O sea que es un modelo o una concepción determinista desde lo biológico. Esa es una de las características. La otra es que es un modelo binario, ¿no? Hay solamente 2 formas posibles de existencia. Desde lo biológico, macho o hembra, desestima los estados intersexuales, solamente podemos ser machos o hembras, ¿no? Si una persona se le asigna el sexo macho, varón, masculino, solamente se puede identificar como un hombre, que le gustan las mujeres y que tiene expresiones de género masculinas, ¿no? Que es lo que se espera de esa persona por haber nacido con un sexo macho que en realidad se determina únicamente porque tiene pene y testículos, por lo genital. Lo mismo, esa persona que nace con genitales de mujer, una vulva, ¿no? Se puede identificar solo como mujer, que le gustan los hombres y que se espera que tenga expresiones de género femeninas. Este es uno de los modelos que aún hoy sigue en diálogo con los modelos construccionistas, ¿no? Y que muchos los llaman como un modelo que representa lo que sería la derecha sexual. Después lo podemos aclarar un poquito más. Bueno, entonces dijimos que tiene 3 características: uno que es determinista, otro que es binario, y además que es estático, es decir, que una persona tiene una identidad y esa identidad se va consolidando y no se cambia, y esa orientación del deseo sexual es estanca, ¿no? Yo soy homosexual o soy heterosexual, no hay como una zanja infranqueable y no se puede cruzar de un lado para el otro, ¿no? Cuando de repente la realidad nos está mostrando algo diferente, y este modelo nos queda corto para poder explicar esas realidades y esas existencias, ¿no? Pero se basa en esas 3 características. Después tenemos el otro, ¿sí? Lo mismo con la identidad, ¿no? Claro, que si por eso. si pensamos en nuestra identidad total como persona, nosotros y nosotros no somos los mismos ni las mismas a lo largo de toda la vida. Vamos cambiando, vamos modificando nuestra identidad en función de diferentes patrones, ¿no? Claro, y acá pasaría lo acá mismo. pasaría lo mismo, ¿no? Bien. ¿Sigo? Sí, seguí. ¿Por qué?
El otro modelo, el modelo construccionista, constructivista, que habla de este diálogo de la biología con la cultura, rompe un poco justamente con estas tres características del modelo esencialista, ¿no? Si bien tenemos las 4 dimensiones de la identidad sexual, el sexo, la orientación del deseo sexual, la identidad de género, la expresión de género, no es un modelo determinista y una persona que se le asigna un sexo o un género al nacer, ese sexo no determina su orientación del deseo sexual, ni su identidad de género, ni sus expresiones de género, no es un modelo determinista, y rompe con el binarismo, ¿no? Acá esto se asemeja un poco a lo que es la teoría queer, que después vamos a ver también un poquito, pero en el sentido de que no hay solamente 2 posibilidades de existir o de ser, inclusive si tenemos en cuenta lo que sería el sexo biológico, ¿no? Si ustedes ven en la imagen, es como que hay un continuo, ¿no? Si hablamos de orientación sexual, hay un continuo entre la heterosexualidad pura, digamos, y la homosexualidad, y hay un continuo de otras orientaciones sexuales, bisexualidad, asexualidad, pansexualidad, por nombrar algunas y por mostrar que esto en realidad no es binario, ¿no? Con romper con ese pensamiento binario que me habla de macho, hembra, femenino, masculino, hombre, mujer, homo, hetero, biología, cultura. Es como que se nos imponen dos formas posibles de existencia en esta gran diversidad biológica y humana, ¿no? Y por allí, bueno, está el sexo biológico que muestra hembra, macho y los estados de intersexualidad. Hay una autora, hay varios, pero Anne Fausto Sterling, que fue la primera en plantear, una de las primeras en plantear esto de las intersexualidades. Ella habla de la existencia de 5 sexos. Hasta ahora se han demostrado aproximadamente 600 tipos de intersexualidades en la literatura académica, y probablemente si se siga investigando aparezcan más. Incluso hay hipótesis de algunos autores de que seríamos todas las personas intersexuales, ¿no? Porque esto de alinear lo cromosómico y que hay solo 2 posibilidades, XX, XY, cuando sabemos que hay más posibilidades dentro de lo cromosómico también, ¿no? Hay genes en mosaico, hay XXY, X0, XX0, es decir, hay una gran variedad desde lo genético y desde lo cromosómico, y esto tiene que alinearse con lo gonadal, testículos y ovarios, y a veces sabemos que hay personas que tienen, por ejemplo, un ovotestículo, o testículos internos, o en la parte de lo genital, por ejemplo, un escroto dividido que asemeja a los labios mayores, y entonces no se puede definir como que si es macho, si es hembra, porque no hay una alineación en todas esas características que definirían el sexo en ese proceso de sexuación. Entonces serían más frecuentes los estados intersexuales de los que suponemos, ¿no? Lo mismo con la identidad de género y con las expresiones de género. Si bien hay un modelo hegemónico de feminidad y masculinidad, hay muchas formas de habitar ese género, ¿no? Entonces, este modelo rompe con el binarismo, con el determinismo y con esas categorías estancas, ¿no? La orientación del deseo sexual, yo en este momento tengo una orientación heterosexual, pero yo no puedo decir yo soy heterosexual, porque en realidad eso estamos como en un permanente devenir, ¿no? Y tanto la orientación como la identidad se van construyendo en el día a día y son dinámicas. Entonces, eso es lo que está proponiendo estos modelos, ¿sí? Otra cosa, Andrea, que esto que vos decías de que se nos asigna un sexo y un género, ¿no? También esto de que a veces utilizar estas palabras, este juego de palabras, sexo, género, que desde lo biológico se asigna, pero también desde lo cultural, porque asociado a lo biológico, también culturalmente hay como una expectativa frente a esos cuerpos desde la sociedad, es decir, esas familias cuando tienen esos cuerpos biológicos esperan muchas veces cosas para esos cuerpos en función de lo que culturalmente
se impone para esos seres o mujeres o varones que nacen, ¿verdad? Desde los colores, desde las expectativas, de lo que se espera, un poco lo que se planteaba en el video, ¿no? Como un varón, una chica iba a jugar al fútbol, por ejemplo, y está muy interesante el video que salió ahora en estos días de Cavani promocionando el ballet del Sodre, ¿no? Lamentablemente siempre acabamos asociando al fútbol con todo, porque como que el fútbol vende o lo que sea, pero de alguna manera, bueno, cómo tenemos que recurrir a una figura y a un deporte para asociarlo también, y a una figura referente como es Cavani, para poder asociar, bueno, el ballet o la danza también con el género masculino, ¿no? Pero tener en cuenta eso de por qué ese juego de palabras, sexo, género, desde el nacimiento, ¿no? Perdón. No, pero esto lo explica muy bien Judith Butler ella plantea todo lo que es la teoría de la performatividad del género, ¿no? Ella dice, o sea, un enunciado performativo es aquel que no solamente nombra, sino que ya está asignando acciones y un vínculo, ¿no? Por ejemplo, una declaración de matrimonio, no es solamente la palabra, implica acciones, implica una relación y un vínculo, por ejemplo, en la sentencia judicial, por ejemplo, la asignación del género al nacimiento. No solamente está asignando un nombre, es nena, es varón, ya está cargando con toda una serie de expresiones que tienen que ver con lo femenino, con lo masculino, con un vínculo que es heterosexual. Entonces ya desde allí el sexo no está exento de cultura, ¿no? Ella rompe con eso de que el sexo es puramente biológico, sino que el sexo también es una construcción cultural. Es muy interesante leerla, porque realmente logra deshacer esto y desnaturalizar el sexo como algo puramente biológico, en esto que decíamos de que la biología y la cultura permanentemente dialogan, y no podemos ya a esta altura separar qué es biológico y qué es cultural, ¿no? ¿Seguimos? Sí, porque no nos va a dar el tiempo. Porque no nos va a dar el tiempo, por eso. Siempre nos pasa lo mismo. Lo importante es que, porque estuvo bueno igual el diálogo, un poquito acá, para darles un poco de herramientas, ¿de dónde surge todo esto? ¿No? Sabemos que los modelos surgen para permitirnos comprender una realidad que es la que existe, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Cuál es esa realidad, no? ¿Cuál es esa realidad? Acá les traemos, si ustedes ven del lado izquierdo que dice Sexual Behavior in Human, comportamiento sexual en hombres, comportamiento sexual en mujeres. Eso fueron unas investigaciones que hizo Alfred Kinsey en el año 1948 para el hombre, 1953 en las mujeres. Kinsey, no sé si lo conocen, la escala Kinsey y el informe Kinsey es famoso. Era un biólogo, entomólogo, ¿no? Estudiaba insectos, pero estaba muy interesado por el comportamiento sexual de las personas. Hizo toda una investigación donde entrevistó casi a 20.000 personas, hombres y mujeres cis, y el informe Kinsey, pasa un poquito, Patricia, la siguiente, después volvemos a esta, y después de toda esa investigación que le llevó años, y que por supuesto con toda esa metodología de la triangulación y todo lo que sabemos de cómo tiene que ser una investigación científica, él llegó a los resultados que mostró esa investigación, es que él estudió la orientación del deseo sexual de las personas, ¿no? Entonces, encontró estas orientaciones del deseo sexual aproximadamente de un 10 a un 20% exclusivamente heterosexual y en el otro extremo exclusivamente homosexual. Pero en realidad estas orientaciones sexuales de las personas van desde la heterosexualidad a la homosexualidad, pasando por heterosexualidad, pero con prácticas homosexuales que se consideran principalmente heterosexual, pero ya les digo, con prácticas homosexuales, o bisexual, que tienen prácticas homosexuales y heterosexuales, homosexual, pero que tienen prácticas también con personas del otro género. Es decir, esto nos está mostrando la realidad. ¿La realidad cuál es? La realidad es que hay orientaciones sexuales muy diversas. La realidad no es que somos todos y todas heterosexuales, como
se supone desde lo que es la heteronormatividad, ¿no? Lo que se supone que es el modelo hegemónico, que presumimos que todos somos heterosexuales, cuando la realidad, la evidencia nos está mostrando otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta realidad? Bueno, para eso surgen los modelos y las teorías, y una de ellas tiene que ver con esta teoría del constructivista o construccionista, que nos permite explicar esta realidad. La teoría esencialista nos queda muy escueta, ¿no? No nos permite explicar esta diversidad. Imagínense ustedes si hacemos un estudio de identidades cis, de identidades trans, de identidades de género, que falta mucho investigar en ese sentido, cómo entender la transexualidad. La entendemos con lo que ya tenemos y entonces nos dice el psicoanálisis, bueno, capaz que le pasó algo cuando era chico, tuvo alguna situación de violencia. ¿La explicamos con lo que ya tenemos y la patologizamos o creamos nueva teoría y nuevos modelos para poder comprender esa realidad que existe y que está, ¿no? De ahí un poco esto de las teorías y de los modelos y lo importante de poder explicar esta realidad que la tenemos frente a nuestros ojos y que tenemos que partir de la evidencia. Eso es lo que le queríamos dejar con Patricia claros también, que todos opinamos en cuanto a sexualidad, pero hay muchas investigaciones empíricas y teóricas, hay evidencia creada y en eso nos tenemos que basar. Seguí nomás, Patricia. Y bueno, y acá está bueno esto de traer esto de modelos alternativos de la identidad, no de la identidad como habla el psicoanálisis, que se fija a los 18 meses y a los 5 años, una persona es trans a los 5 años y a los 50, y las orientaciones sexuales son dinámicas, y las identidades también, aparentemente falta mucha investigación, y nos gustó mucho traerles estas definiciones. Por un lado está Darío Stansrasper, es un apellido muy raro, ¿no? Que dice que la identidad es el ejercicio permanente de búsqueda de lo que soy a partir de mis propias transformaciones. Y Le Breton, que es un doctor en sociología francés, contemporáneos ambos, ¿no? Están vivos los dos. Que dice Le Breton, el cuerpo ya no es lo que crea la identidad, sino que es la identidad la que busca un cuerpo acorde. Miren, porque el chat de Gustavo me está tapando la... Chao, Gustavo. Que busca un cuerpo acorde a sí misma. Es el lugar siempre insuficiente de un bricolaje identitario, de una puesta en escena provisoria de la presencia. Tiene el estado de un desorden, es algo a acabar, a reapropiarse, ¿no? Que está citado por la doctora Grunbaum en Familias y Diversidad Sexual, que fue un evento académico en el 2015 acá en nuestro país, ¿no? Pero esto de poder resignificar y reconceptualizar estas cuestiones de la identidad. Habría mucho más para decir, pero no nos da el tiempo. Seguí, Patricia. No, bueno, y lo otro que nosotros habíamos pensado esto, trabajarlo desde el lugar de la educación, en clave de derechos, un poco lo que planteamos siempre, ¿no? Entonces, lo que veíamos esto de, bueno, todo esto que traíamos desde el lugar de la educación, cómo aterrizarlo al campo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, reconocer y respetar esa autoidentificación, es decir, cómo se autopercibe, cómo se autoidentifica cada estudiante, respetar en las listas y en demás documentos, si bien a veces no es posible a nivel de lo que es lo de la informática, poder tener el nombre con el que se autopercibe cuando no está cambiado a nivel registral, ¿verdad? Pero bueno, tratar de respetar esa forma de autoidentificarse y respetar ese nombre, ¿verdad? Bueno, permitir el uso de baño acorde al género con que se autoidentifica cada chica o cada chico, a través de la utilización de baños no generizados, o a veces otras alternativas, es decir, conversar con las y los estudiantes la posibilidad de cómo se sientan más cómodos o cómodas, por ejemplo, usando el baño de la dirección,
o el baño de profesoras o profesores, que a veces también pueden estar no generizados, ¿sí? Sin que ellos se sientan incómodas o incómodos. Bueno, generar en la institución espacios de sostén. Hoy una compañera decía la importancia de nosotras y nosotros como docentes, a veces en el acompañamiento, no solamente al estudiante o a la estudiante, sino también a las familias. Muchas veces para las familias no es fácil esto de descubrir a un hijo o a una hija distinta o a la que tienen, ¿verdad? Está interesante en este video que les decimos de vivir como un guerrero, cuando hay una mamá que dice, es como que un hijo muere y nace otro. Entonces, para las familias también a veces es importante, bueno, ese acompañamiento, ese asesoramiento, sobre todo, bueno, en el marco de lo que es la ley, de la posibilidad de tratamientos que puedan recibir, de cómo cambiar el nombre registral cuando están decididos a hacerlo, ¿verdad? Bueno, todo lo que signifique no discriminar desde el mundo adulto, desde el mundo de las compañeras y los compañeros, y trabajar siempre en la prevención de situaciones que puedan ser de violencia o de discriminación. Saber que siempre, por ejemplo, el espacio de los baños, el espacio del recreo, pueden ser espacios que pueden generar vulnerabilidad, no solamente para las situaciones de la diversidad, sino para otras situaciones, ¿no? Entonces tenerlo en cuenta. También es importante reconocer que todas las personas tenemos el mismo valor humano, solamente por el hecho de ser personas, y eso hay que respetarlo. Hay que respetar esas distintas maneras de ser personas, en todos los aspectos, ¿verdad? Esto que venimos hablando siempre de los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Reflexionar sobre las actitudes y omisiones también que tenemos como educadoras y como educadores en relación a la diversidad. Esto que vimos en los videos. En el marco de nuestro trabajo docente, fomentar la empatía y el respeto hacia la diversidad, generar un clima de libertad, de confianza, de respeto, para promover un mejor desarrollo de las personas, y también reconocer que la homofobia es una forma de discriminación. Recordar que... No sé, sí. No me acuerdo, iba a comentarte una cosa anterior, pero no sé eso de quién. Sí, mío. Dale, seguí vos. No, yo iba a comentar solo eso que decías, eso que estaba recién, ¿no? Lo de ser persona, ¿no? Capaz que la discusión pasa un poco por ahí, ¿qué es ser humano? ¿Qué es ser persona? Y a veces esto es como que se crea un orden, ¿no? Un orden de personas de primera categoría y de última categoría en esto del orden sexual, y tenemos una primera categoría donde están los homosexuales, lesbianas, trans, y es como que vos ves a una persona y decís, es un hombre, es una mujer, es un varón, y cuando ves a una persona trans, no digo que nos pase a nosotros, que esperemos que no, pero yo muchas veces he sentido que decís, ¿y eso qué es? Y parece que perdiera la calidad de ser persona, no preguntás ni siquiera eso, ¿quién es? Es que al no poder identificarlo como una mujer, no es una persona, entonces pierde derechos, ¿no? Entonces, tener un poco cuidado con eso, y cómo las personas que diferentes a ese modelo tienen que permanentemente estar reclamando por estos derechos, porque parece que al no ser personas los pierden y entonces no tienen derechos, ¿no? Yo creo que la cuestión hoy está más que en qué es ser hombre, en qué es ser mujer, es qué es ser persona, ¿no? Y bueno, poco por ahí. Esta es tuya, Patricia, sí, dale. Sí, nos dividimos como siempre, para no... bueno, también esto de recordar de que no se puede obligar a otra persona a que silencie o a que diga lo que es o lo que siente.
no dar por sentado esto de que las personas son heterosexuales, ¿verdad? Si muchas veces cuando hablamos, cuando trabajamos, pensamos en que todas las personas son heterosexuales. Es muy interesante a veces plantear, o cuando se le pregunta a veces, y bueno, ¿y cuándo te diste cuenta que eras, ¿no? O cuándo te diste cuenta que eras una persona trans, o cuándo te diste cuenta que eras una persona homosexual? Y nunca se le pregunta a una persona heterosexual, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? O cuándo te diste cuenta que eras una persona cis, ¿verdad? Es decir, ¿por qué esa necesidad de preguntar en esto que planteamos hoy de la variabilidad que también tiene nuestra identidad y nuestra orientación sexual? No favorecer la creación de un ambiente hostil, no permitir o avalar chistes o bromas con doble sentido, no juzgar, no olvidar que somos referentes y modelos de personas, y no presumir ni educar para la heterosexualidad, sino que educar desde la libertad. Yo doy clase en magisterio y me pasó el año pasado en 3 clases donde tuve estudiantes que habían tenido a una docente, y en las 3 clases el relato fue lo mismo, donde me contaron de que el director del liceo a la docente, que era una docente trans, le decía buen día, profesor, ¿verdad? Esas cosas no pueden suceder. No puede suceder que un colega le falte el respeto a otro colega, a otra colega, de esa manera. Andrea. Bien, y bueno, y algunas estrategias, esto de sensibilizar sobre la temática, como lo estamos haciendo ahora, y desde nuestro rol, a veces como referentes sexuales, o simplemente como docentes de biología, instalar la temática en los centros educativos, ¿no? No esperar a que surja un caso, un emergente, no, instalarla antes, desde lo universal. Si ya tenemos, por ejemplo, como decía Patricia, ¿no?, los baños no generizados, si tenemos un estudiante trans, no va a haber ningún problema con el tema de los baños. O sea, tratar de empezar a cuestionar esos dispositivos y ese dispositivo y esa heterosexualidad que hay, que se transmite desde los centros educativos, que se reduce, ¿no? Y esto que decíamos de los chistes, bueno, no, en mi clase no vamos a permitir chistes de esta naturaleza, ¿no? Me pasó hoy, en un quinto humanístico, un estudiante que empezó a decir, voy a contar un chiste, ¿qué hace una niña palestina sentada en una hamaca? Ahí ya lo paré y le dije, no, en mi clase chistes de ese tipo no los permito, ni de niñas, ni de palestinas, ¿no? Si querés hablar de un chiste de un hombre blanco, no sé, europeo. Entonces, ser claros en eso. En mi clase esto no lo voy a permitir, ¿no? Desmitificar todos los temas que están vinculados a la sexualidad, y empoderar a las chiquilinas del inicio, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no?, como profesores de biología, o vemos que los varones saben muy bien dónde tienen el pene y los testículos, y las chiquilinas no tienen ni idea dónde tienen el clítoris. Entonces, ya hay una diferencia en el acceso al deseo y al placer sexual porque no conocen su genitalidad, y estamos haciendo la diferencia desde la educación, ¿no? Bueno, informar sobre la legislación, programas para personas trans, que ahora vamos a dejarles ahí también para que tengan, problematizar siempre las agresiones hacia personas LGBTI, no dejar pasar ni una vez dejarlo pasar, ¿no? Trabajar hacia la deconstrucción de preconceptos, trabajar en equipo, esto es re importante, no podemos trabajar solos, ¿no? Transversalizar la currícula desde la diversidad. Ustedes piensen en biología, el programa de tercer año, es del año 2006, es anterior a toda esta revolución legislativa que empieza aproximadamente en el 2008, ¿no? Entonces, qué linda invitación sería poder reformular esa currícula, ¿no? Pero no desde mis opiniones, no, desde la evidencia. Bueno, pongámonos a investigar qué dificultades tienen los profesores y las profesoras en ese currículum, las y los estudiantes, qué visión, y desde ahí, desde la evidencia, poder reformular ese programa de tercer año que lo tenemos desde antes de esta revolución legislativa, ¿no?
y así habrá otros, supongo, de otras asignaturas también. Sí, tendremos muchas cosas para hacer, ¿no? Bueno, acá un poco lo de ya dijimos esto de la teoría queer, que invita a una reflexión teórica, en realidad, de la multiplicidad de las diferencias sexuales. Es una crítica a las identidades de género inmutables, ¿no? Acá falta mucha investigación, pero ya la evidencia muestra que estas identidades no son estáticas, ¿no? No son estancas, sino que son dinámicas. Y bueno, eso de poder desnaturalizar esa heteronorma o heterosexualidad normativa y obligatoria, ¿no? La heteronorma va mucho más allá de la heterosexualidad y tiene que ver con el falocentrismo y el coitocentrismo y la familia nuclear, el hombre y la mujer que se complementan y se unan en matrimonio para la reproducción y crear a los hijos. Todo eso tiene que ver con esa heteronorma, no solamente la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y bueno, un poco por traer a algunos autores, traemos a Foucault y a Butler, entre otros, ¿no? Que son un poco los que sientan también estas bases de lo que es la teoría queer, que bueno, que desarma un poco y que desanda todo esto de el binarismo, las categorías estancas y el determinismo biológico, ¿no? Bien. Y bueno, cuando intervenimos, no sé, esta no sé a quién le toca, pero bueno, no minimizar, que a veces decimos, es una moda, vemos a dos chiquinas de la mano, bueno, ya se les va a pasar, son adolescentes, bueno, eso es minimizar, ¿no? No hay que minimizar. Y como nos decíamos hoy, eso de ni apurar ni cuestionar, vieron que a veces uno le exige, bueno, sí, ¿qué sos? Y dice, bueno, soy homosexual, y después le preguntamos, ¿estás seguro? Es decir, es como que tenemos hasta una propia contradicción nosotras y nosotros mismos como docentes, ¿no? Es simplemente lo que tenemos que hacer es acompañar, involucrar a las familias, por supuesto siempre preservar la confidencialidad. Si la persona decide decir su orientación, entonces en ese momento acompañarla, pero en realidad lo más importante acá está en crear ambientes amigables, ¿no? Que permitan a las personas que no cisgénero, sobre todo en la infancia y la adolescencia, a encontrar espacios donde puedan habitar ese género que no es cis, ¿no? Y las instituciones educativas tienen que ser amigables, y si el contexto es amigable, probablemente la salida del closet, como se dice, sea mucho más espontánea, ¿no? Entonces es ahí a donde tenemos que apuntar, no a decirlo porque no sé, no, hacer el ambiente más amigable para que las cosas se vayan fluyendo, ¿no? Seguí nomás. Bueno, y esto de pensar que hay políticas sociales, ¿verdad? Que desde el MIDES esperemos que, bueno, pueda seguir. De hecho, no creo que fue por casualidad nomás que justamente esta charla tocó en el mes de la diversidad, a pocos días de lo que es la marcha de la diversidad, en un año donde el lema es diversidad de ser, sentir y expresar, donde, bueno, por la ley de Ley Integral Trans hay un Consejo Nacional de Diversidad que funciona en la órbita del MIDES, pero que está integrada por todos los ministerios, por la UDELAR, por la ANEP, por la Suprema Corte de Justicia, por el Consejo de Intendentes, por las organizaciones de la sociedad civil, por el Plan Nacional de la Diversidad, y que crean el Plan Nacional de la Diversidad Sexual, que fue hasta ahora, el 2020, y que ahora tendría que elaborarse el segundo plan nacional bajo esta administración. Acá, a través del MIDES, es que se hace el apoyo al proceso de adecuación de la identidad de género, que gracias a la ley integral trans, es un mero trámite administrativo, no es ahora un proceso judicial como era antes. También la posibilidad del acceso de la población trans a la tarjeta TUS, que es la tarjeta Uruguay Social, donde también existe una comisión especial reparatoria, también en la órbita del MIDES, donde aquellas personas que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 y que fueron víctimas de apremios de violencia o de abuso o de acoso, tienen la posibilidad de un resarcimiento
económico, la posibilidad de tener una atención en salud mental a través de un convenio con el MIDES y la Facultad de Psicología, ¿verdad? Y también la posibilidad de la atención en Montevideo a través del CRAM que funciona en la Facultad de Psicología. También todas las instituciones de salud tienen que tener, todos los prestadores, la posibilidad de atención a las personas trans, una atención integral, y las prestaciones que tienen que ver con la posibilidad de la hormonización de aquellas personas que los desean, intervenciones, ¿verdad?, para reasignación biológica del género. Entonces eso también es otra de las garantías que da la ley integral. Los menores de 18 años que deseen hacer una adecuación de su identidad de género respecto a su nombre, tienen que contar con el consentimiento de sus adultos referentes. De lo contrario, bueno, lo pueden hacer también a través de la vía judicial. Y a nivel de los centros educativos, bueno, tratar de evitar las situaciones de discriminación y exclusión, recordar lo del uso del nombre con el que se autoperciben. Recordemos que a veces hasta que no está el cambio de nombre registral no se puede hacer a nivel de la vía informática de secundaria, pero sí a través de lo que es la plataforma CREA, ahí sí el cambio de nombre puede hacerse, ¿verdad? Evitar las situaciones de violencia, regular el tema del uso de los baños, evitar la interrupción de las trayectorias educativas, tener en cuenta esto que vimos en los testimonios del video, y también el tema de los espacios de educación física, que esos son otros lugares donde se dan muchas veces situaciones de violencia, y sobre todo para la población trans femenina es donde a veces hay mayores resistencias a la realización de actividad física, ¿verdad? Porque es donde a veces puede, por la vestimenta que se obliga a llevar, puede generar mayor resistencia a realizar ejercicios físicos. Ahí en cuanto a eso, hay muchas también trabajos que hablan de lo que son el uso de los espacios y las zonas de riesgo en las ciudades y también en los liceos, y se identifican los baños, los recreos, y ese intervalo entre que termina la clase y empieza educación física como zona de riesgo, y por lo tanto tienen que estar controlados, ¿no? Adultos y adultas responsables que puedan realmente controlar esos espacios, protegiendo derechos de todas las personas, ¿no? Bien. Y bueno, acá dejarles simplemente algunas reflexiones, ¿no? Que ya creo que las fuimos diciendo a lo largo de la charla, que el foco no hay que ponerlo en el individuo, ¿no? Sino justamente en ese dispositivo de control, ¿no? Preguntarnos cómo podemos cambiar esos mecanismos de regulación institucional que están fuertemente centrados en generar personas cisgénero y en encasillar las identidades, ¿no? En categorías. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esos dispositivos y esos mecanismos de regulación? En realidad, cuestionar, ¿no? Como dice Segato, dice que más que un modelo social hay un orden político, porque en realidad todos sabemos que hay un modelo instalado, pero va un poquito más allá que eso, reconocer el modelo y cuestionarlo, eso es el orden político, ¿no? Tomar una posición. Nosotros no somos cualquier persona, somos docentes y tenemos el compromiso de desnaturalizar, visibilizar y acompañar, ¿no? Y bueno, dejarles ahí un poco esa reflexión de la transexualidad. Esto de la despatologización, lo pasamos hoy, pero hay unos manuales internacionales, el CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, ahora se está trabajando en lo que es el CIE 11, se propuso ya en el CIE 11 sacar la transexualidad de
los trastornos psicológicos y las disforias de género, y si eso se propone en el CIE es porque está recontra investigado, ¿no? Porque la comunidad científica ya lo aceptó, no es porque sea una opinión. Y bueno, el CIE 11 en realidad entraría en vigencia el 1 de enero del 2022, ¿no? Y se está terminando de reformular, pero ya una de las cuestiones es sacar la transexualidad de los trastornos psicológicos, así como la homosexualidad se sacó en la década de los 80, ¿no? Y son manuales, en realidad, que, ya les digo, que si se modifican allí es porque hay mucha investigación empírica y teórica atrás de eso, ¿está? Bien, seguí nomás. Estamos en, claro, ¿está? Es simplemente para dejar la reflexión, recursos. Dale. No, dale, seguí. Recursos, acá le dejamos algunos videos que se pueden utilizar, ¿verdad? Estos del canal Encuentros de Argentina, Queremos Saber, Vivir como un Guerrero, que es el documental uruguayo, que es la diversidad sexual, y también están interesantes estos trocitos de esta comedia argentina que trajo de alguna manera el tema a las pantallas, y eso también permitió entrar a los hogares la temática de la transexualidad. Otros recursos como algunos, Vestido Nuevo, que es un corto español, Vestido en el Aula, Llámale H, y después unos cuentos que si bien son medios infantiles, pero para trabajar con primer año, capaz que se pueden utilizar, Por 4 esquinitas de nada, El vestido de mamá, de Dani Umpi, La niña que no veían, de Gastón Rosa, creo que salió el año pasado, y la serie de Merlí, en la temporada 12, el capítulo 20, de Judith Butler. También hay una canción muy linda de Ana Prada, Tu vestido. Está también Conflictos Modernos, el capítulo 4 que está en internet, que está buenísimo, y habla de todo lo que tiene que ver con la diversidad de las familias, la homoparentalidad, desnaturaliza el mito de que las mujeres lesbianas no quieren ser madres, no les interesa, entonces ese está muy bueno también. Bueno, y acá les dejamos algunas guías que están interesantes también de apoyo y de lectura, que ahí las tienen, de la ANEP, del MSP, guía de recursos LGBTIQ+, que está bueno porque ahí hay teléfonos, lugares donde poder acudir, en caso de tener que resolver alguna situación con estudiantes LGBTIQ, ¿no? Por ahí un libro de Diego Sempol, que lo queríamos traer también porque seguramente lo conocerán, profesor de historia, doctor en políticas y género, docente en la Facultad de Ciencias Sociales y investigador, ¿no? Y ha investigado muchísimo y ha escrito mucho desde lo académico en nuestro país sobre el tema de diversidad sexual. Ese es uno de los libros, pero hay muchos. Hay uno incluso que dice, que habla de los baños y que está muy bueno también, que es chiquitito, pero no lo pude encontrar en PDF como para ponerlo. Bien. Y bueno, hasta acá llegamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias Patricia y Andrea, como siempre, clarísimo. Muchas gracias por los recursos, y si habrán recursos ahí para aportar, buenísimo, la verdad que es más, se me ocurre en este momento, y sin consultar la Ximena, pero acá hay como un montón de recursos que podemos colocar en una de las sesiones de las publicaciones digitales que pronto irá a divulgar la asociación. Hay toda una sección para colectivizar material, y creo que acá hay una muy buena guía de materiales. Después quizás conversamos un poquito para que ustedes nos puedan hacer una selección para esta edición, y bueno, y en la web. Colocando más. En la web también. Así que buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta que tengan para hacerle a Patricia o a Andrea. Si no, vamos dejando por acá. Por ahora solamente felicitaciones y muchísimas gracias, como ven ahí en el chat. La verdad que muy claro todo.
Gracias, Bueno, a sí, todos, a ustedes sí. por estar y por escucharnos otra vez más. Invitarles a esta hora, después de una jornada de trabajo. Sí. Y por Bien. el espacio, ¿no? Bueno, Por el espacio. por favor, siempre estará este espacio disponible indudablemente. Nada, agradecer después de este ciclo de muchas charlas, el cariño, la dedicación que le han puesto a todo esto. Para la asociación es un gran aporte y queremos también apoyar esta parte de la educación de las ciencias biológicas que hace también la educación sexual. Así que muchas gracias a todas y a todos y bueno, nos estaremos viendo pronto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Bueno, gracias Patricia, Andrea. Gracias, Ángel. Gracias.